A tu orden envío un cordial saludo a todos quienes hacen I-99, especialmente su principal, Eduardo Mendoza Paladines, por estos 20 años de vida institucional. En verdad, como periodista de larga data, conozco el esfuerzo cotidiano que significa hacer periodismo serio, objetivo, imparcial, y en buena hora que desde ese punto de vista I-99 es ya un referente no solamente para Guayaquil, sino para todo el Ecuador. En buena hora. Muchas gracias, Roberto. Gracias por esa felicitación y por ese reconocimiento, sobre todo viniendo también de un comunicador, de un periodista que en su momento también fue un referente. Roberto, entramos al tema. Mira, en algún momento escuché y leí cuando en el tema de la consulta del Yasuní, y no es que, como señalan algunos ahí, que no debemos llorar sobre la leche derramada, pero sí hubo mucha desinformación. Y en algún momento tú también señalaste que no era como lo habían graficado en algún momento. Es decir, en ese bloque, en el bloque 43, en el ITT, un poco más que se había producido una catástrofe natural, producto de la exploración, producto de la explotación. Pero no es así. Entonces, sí es bueno que tú, como presides de alguna manera este organismo, lo aclares, lo puntualices, porque eso también es desinformar y no es como lo plantean los grupos ecologistas, no todos, algunos, sobre una catástrofe, entre comillas, que se produce ahí en el bloque 43, en el Yasuní TT. Adelante, Roberto, te vemos y escuchamos. Gracias. En realidad ahí nunca ha existido propiamente una catástrofe, porque el desarrollo del campo se hizo desde luego con una licencia ambiental que preveía que el desarrollo del campo propiamente dicho iba a estar sujeto a una serie de restricciones, inclusive en lo relacionado a ocupación territorial de una determinada área. Recordar que finalmente lo que ocupa el campo ITT en el bloque 43 es apenas 80 hectáreas sobre un total de más de 1 millón de hectáreas que tiene el Parque Nacional Yasuní. Es decir, es una intervención sumamente acotada en donde se han venido cumpliendo con estándares internacionales, yo diría desde mediados de los años 90. Es decir, la industria petrolera ecuatoriana desde entonces verdaderamente se ocupó de apuntar un desarrollo de una forma armónica con el medio ambiente, cumpliendo prescripciones que eran de aplicación universal para la época, y desde ese momento, pues es lo que se ha venido cumpliendo, de manera tal de que ahí no es que ha habido pues una intervención al estilo de lo que sucedió en los años 70, 80, en donde verdaderamente no existía una conciencia ambiental en el mundo alrededor de los cuidados que tenía que tenerse alrededor de la explotación de petróleo. Por otra parte, destacar que eso fue producto de una autorización excepcional, de acuerdo al artículo 407 de la Constitución, respecto a que por pedido del presidente de la República, la Asamblea Nacional podría autorizar dentro de una reserva natural la explotación de actividades extractivas, desde luego de una forma acotada, y eso fue lo que se hizo cuando fracasó la iniciativa Yasuní, de manera tal de que con la consulta lo que se está haciendo es querer retrotraer la ley 10 años, Uh porque -huh. esta iniciativa recordaremos que data de 2013, que fue cuando precisamente se dio la autorización por parte de la Asamblea Nacional, y desde luego en este momento nosotros advertimos una serie de complicaciones derivadas de la consulta y particularmente el eventual cierre del campo ITT, destacando que por otra parte una parte del campo no está dentro del Parque Natural Yasuní, es decir, aproximadamente 50-50. Todo lo que es Tiputini, la mitad de Tambococha está por fuera, la otra parte de Tambococha e Ispingo están dentro, de forma tal que hay también estas particularidades que tienen que ser consideradas para efectos de ir repensando qué vamos a hacer con este problema que nos hemos planteado, de querer prescindir del único Uh campo -huh. nuevo que tiene en términos de desarrollo el país, que es justamente el ITT, y que produce 58.000 barriles por día, que el año pasado representaron 1.200 millones de dólares.
Sí, efectivamente, y esa es la preocupación, Roberto, lo hemos conversado incluso cuando en algún momento estuviste acá en cabina. La propuesta para el binomio, para los dos binomios presidenciales, porque, a ver, si el gobierno señala que desde ya ellos advierten un déficit de 2.000 millones aproximadamente en el déficit fiscal, y hay otros que señalan que no, que es de 4.000, 5.000. Entonces, si tenemos un rubro importante de ingresos como es el petróleo, que nos digan los binomios cómo van a cubrir ese hueco, esa brecha, Roberto Aspiazu. Y no solamente eso, si tú adviertes la ejecución presupuestaria en 2023, resulta que por cada $9 que se ha invertido o gastado en lo que tiene que ver con el pago de la nómina de la burocracia, apenas ha habido en el periodo enero-agosto una inversión, un gasto de inversión de $677 millones, lo que proyecta dicho gasto hasta diciembre en el orden de unos $1.000 millones, nada más. Nada más. Y ocurre que vamos a prescindir de un campo petrolero que produce más o menos lo mismo que el gasto de inversión que vamos a hacer en 2023, porque es un nivel que está muy bajo hoy por hoy. Eso debería estar en $3.500 millones como mínimo, en un presupuesto de $31.500 millones con un déficit que el propio ministro de Economía y Finanzas, Pablo Arosemena, ha admitido que va a estar en el orden de 2.700, 2.800, mientras, como tú dices bien, hay analistas económicos que estiman que el presupuesto va a estar en el orden de 3.500, 4.000 millones de dólares. Pero es una cuestión aparte. Claro. Yo creo que es importante que quienes nos están escuchando entiendan que aquí hay una serie de problemas. Uno de ellos relacionado al tema presupuestario, en el sentido de que el desmontaje del campo tiene que constar en términos de costo de lo que se va a invertir para tal efecto dentro del presupuesto general del Estado. Pero siendo 2023 año de transición política, el presupuesto de este año se va a replicar el próximo año. De forma tal que recién en el 2025 habría un presupuesto en el cual se podría dar cabida a este gasto. De forma tal de que comienzan a haber problemas en términos de ejecución de una idea que yo la veo descabellada, independientemente del resultado de la consulta popular. Entonces tenemos que reconocer que la mayoría de votantes fueron a las urnas sin saber exactamente por qué eran convocados y cómo había que votar, porque finalmente esa pregunta estaba desactualizada y se refería a una realidad en el campo de hace 10 años, al punto tal que la pregunta formulada apuntaba a pedirle a la ciudadanía que se pronuncie sobre si se dejaba el petróleo en el subsuelo, cuando ya desde hace 7 años ese petróleo estaba siendo explotado en la superficie, lo cual no quedó debidamente reflejado en la pregunta. Y es la razón por la cual pensamos desde la Cámara de Energía del Ecuador que la próxima Asamblea Nacional, que autorizó el desarrollo del campo en su momento en 2013, va a tener que revisar la actuación de la Corte Constitucional que dio luz verde en los términos que estamos comentando, esta malhadada consulta que nos mete en un problema que es bastante más complicado de lo que mucha gente prevé. Decía yo en un artículo en el Universo que se publicó el martes que, por ejemplo, el Ministerio de Energía y Minas tiene que tener una normativa para desmontaje de campo. No existe esa normativa. Pero paralelamente, el Ministerio de Ambiente debe de tener la suya y asimismo el Ministerio de Economía y Finanzas para este caso particular. Desde luego, todas esas son demoras que se interponen y que complican todo este proceso, mientras la dirigencia del ambientalismo radical maneja el discurso de que prácticamente hay que cerrar el campo el día de mañana. Que yo no me explico por qué la Corte Constitucional ordenó que se lo haga en el plazo de un año, cuando eso es técnicamente imposible. Se van a requerir por lo menos 3, 4 años y desde luego hay que correr un presupuesto que en este momento se proyecta que probablemente va a ser al menos 3 veces lo que originalmente se previó, de unos $475 millones. Así que imagínense toda la pérdida que eso va a significar para el país en circunstancias que ese dinero debería invertirse en otras urgencias. 7:44 para quienes nos sintonizan por radio. Estamos dialogando con Roberto Aspiazu,
vicepresidente de la Cámara de Energía del Ecuador. Roberto, estuviste acá en la cabina y hablamos sobre qué pasa con nuestro vecino del sur, la compañía francesa Perenco. Si ya ellos ven que no queremos seguir explotando el petróleo, ¿lo pueden hacer vía extracción horizontal? ¿Es posible? Eventualmente sí, con pozos direccionales. No puedo asumir a ciencia cierta si lo están haciendo o no, pero las características del bloque, le llaman lote 121 de Perenco, que está adjunto al bloque 43. Esto Efectivamente. hay que destacar, es decir, estamos hablando de pocos kilómetros entre donde está el campo ITT y donde está el lote 121 de Perenco. Y curiosamente tienen características muy parecidas. Están explotando como unos 60.000 barriles por día. Han invertido 2.000 millones de dólares, que es más o menos la cifra que nosotros también Así hemos es. invertido. De manera tal que hay mucho paralelismo entre lo uno y lo otro, y uno no puede descartar que sea la misma estructura geológica, porque sabemos perfectamente bien que los yacimientos pues no hacen diferenciación respecto a las fronteras políticas de dos países. Correcto. Entonces, si ellos lo hacen, no hay de por medio el tema soberanía como generalmente surge este término. ¿Es así, Roberto? Es así, y desde luego los peruanos no se están planteando una consulta popular para decidir no explotar ese campo, que por lo demás tiene la misma biodiversidad que tiene el nuestro, porque ahí no hay verdaderamente un contraste, una diferenciación mayor. Y decir también de que preocupa el hecho de que detrás de todo esto hay la influencia también del movimiento internacional ambientalista, que finalmente ha logrado que en Ecuador haya una consulta popular para cerrar un bloque en producción, cosa que no ha sucedido antes en ninguna parte del mundo. Yo creo que es muy importante esto destacar desde el punto de vista de que finalmente hemos sido metidos ahí una suerte de atajo, de trampa, en donde desde luego creo que esto solamente puede haberse dado en un país tan fracturado en lo institucional, que se meta a última hora en un escenario de muerte cruzada, disolución de la Asamblea Nacional, elecciones generales, se interponga una consulta sobre un tema muy específico que tuvo su razón de ser hace 10 años, no en la actualidad. Era algo que estaba completamente por fuera de la agenda nacional. Entonces, obviamente esto nos termina pasando una factura, y yo mismo no tengo claro cómo vamos a resolver el dilema, pero ahí hay una pérdida importante en términos de ingresos económicos para el país, y no hay manera de compensarlos. Eso que vengan con el discurso de que se van a cobrar deudas impagas de los 500 grupos corporativos que No. más deben al fisco, pues finalmente son deudas eventuales y judicializadas, que el Estado las puede ganar o las puede perder. Y sobre todo eso va a ser producto de un proceso de tipo judicial que va a tomar tiempo, así que no se va a resolver de la noche a la mañana. Y lo propio respecto a lo relacionado al desarrollo del ecoturismo, que requiere de infraestructura que no hay porque sigue siendo precaria, de forma tal de que eso de ninguna manera va a ser una alternativa de trabajo para las comunidades locales, indígenas, que finalmente dependen con mucho de la actividad petrolera. Destacando que en la provincia de Orellana ganó el no, Así es. cuando en realidad, si usted revisa la Constitución, artículo 57, literal 7, es bastante clara, que este tipo de consultas son de ámbito territorial. Y es la razón por la cual, de forma simultánea, se hizo la consulta sobre el Chocó andino, insisto, con un enfoque territorial, pero a la de Campo Yasuní se le dio un enfoque de ámbito nacional, lo cual no está propiamente prescrito en la Constitución y termina siendo una discrecionalidad producto de este entente que ha habido entre el grupo Yasunidos con la actual Corte Constitucional, que se maneja con una agenda ambientalista, con las consecuencias que estamos anotando. Roberto, te sumo uno más al tema de la provincia de Orellana. Sucumbíos también, que es muy próximo a Orellana. Ahí también ganó el no.
Continúa el Sí, ahí abogado. también ando el no, y es curioso que son las Sí, dos provincias petroleras del país. así Ahí es, están prácticamente todos los yacimientos, y así ahí es. gana el no. Y resulta que el resto del Ecuador, que no es propiamente un Ecuador petrolero Ujú. propiamente dicho, dice sí, con insuficiente información respecto a lo que está en juego, y ahora estamos metidos en un problema mayor que no sabemos propiamente cómo se va a resolver, producto de lo cual el propio presidente Lazo, grabado sin autorización, reconoció en una reunión con las comunidades Kichi y Ujú, Borani así es. de que sencillamente él no iba a hacer por ahora nada, desde luego un gobierno de salida, y bueno, que eso va a pasar para el próximo gobierno. Ya veremos qué pasa. Yo no creo que esto está oleado y sacramentado. Desde luego, las propias comunidades locales en la provincia de Orellana afectadas en términos de sus derechos laborales, de vida, van a poder interponer algún tipo de recursos para reivindicar el respeto a sus derechos humanos. Yo creo que es muy importante destacar que esta gente recién hace 2 años goza de electrificación, agua Así es. potable, Ujú. internet, centros de educación, de salud. Es decir, es algo muy reciente que ha tenido un enorme impacto allá y desde luego no quieren ser despojados, Por porque supuesto. antes, ¿qué agua consumían? Consumían el agua del río. ¿Cómo se iluminaban? Se iluminaban Ujú. con lámparas de queroseno Así es. y así por el estilo. Entonces, esa gente va a hacer su pelea y desde luego nosotros los vamos a estar acompañando. Es decir, yo no creo que este tema esté, como decía hace un momento, sellado. Ujú. Vamos a ver qué sucede. Ahorita es todavía un tanto prematuro, así que ya veremos. Ok. Roberto, te paso con Ramiro Cepeda. Roberto, ¿cómo te va? Gusto en saludarte. Ramiro, hola, ¿cómo estás? Buen Bien, día. dos cosas que me preocupan de lo que le has dicho a Bolo. Esa explotación horizontal, esto es más o menos como que a ti en tu urbanización te prohíban utilizar tu cisterna de agua, pero resulta que la de tu vecino sí la puede utilizar y puede hacer un bypass dentro de la tuya y obtener tu agua que a ti te han prohibido utilizar. No es como que un despropósito o un saludo a la bandera, pues el objeto de la consulta era que no se explote, no que lo explote otro. En cierto modo es un saludo a la bandera porque, como decíamos hace un momento, los peruanos están haciendo una explotación en un lugar de las mismas características donde nosotros lo estamos haciendo sin plantearse levantar un campo en plena producción, con todas las complicaciones que eso supone también desde el punto de vista que hay contratos suscritos con empresas prestadoras de servicios que eventualmente van a hacer reclamaciones al Estado ecuatoriano. Y en lo que se refiere, pues, propiamente al modo de explotación en la zona, no puedo hablar por el lote 121 en el Perú, pero es más o menos lo mismo. Pero para tener un referente, en el campo ITT hay 12 plataformas que están operativas, cada una es de 2 hectáreas aproximadamente, y desde ahí se han perforado en total 230 pozos, es decir, lo que llaman pozos de racimo, ¿no? Que en el subsuelo propiamente dicho se van abriendo en distintas direcciones y a lo profundo. Y de hecho, la estimación es que cerrar cada pozo puede costar tanto como 500 millones de dólares. Así que echa números. Es decir, nos hemos metido en esto en camisa de 11 varas y desde luego cuando el sentido común del país se recupere en torno a las implicaciones que están en juego y algunos de cuyos elementos de juicio hemos venido compartiendo en estas entrevistas con ustedes, evidentemente tendrá que darse de algún modo una reformulación. Desde luego, yo soy partidario de que debería haber algún tipo de acuerdo con el ambientalismo para efectos de toda esta gestión que se hace alrededor de la explotación petrolera, de la explotación minera, porque frecuentemente no entra en el ámbito de debate lo relacionado al perjuicio, por ejemplo, que está ocasionando al medio ambiente la minería ilegal en particular. Y está planteado ya el hecho que el día de mañana las comunidades locales, indígenas, se ven privadas de su fuente de trabajo, van a tener que dedicarse a alguna actividad, van a tener que ganarse la vida de algún modo y no hay muchas alternativas. Minería ilegal, eh, comercio de especies protegidas,
eventualmente actividades agrícolas, agropecuarias que suponen de modo propio deforestación, impacto ambiental. Así que es un poco a lo que estamos abocados como producto de una iniciativa que se dio desde 2008, que se cayó en 2013 porque sencillamente no se recaudaron los fondos que se suponía. Y bueno, hoy por hoy en 2023 estamos con un lío entre manos con distintas perspectivas. Ya veremos. Sí, yo voy a coincidir contigo en que aplicar el resultado de la consulta es bien complicado. No veo a la Asamblea pudiendo cuestionar a la Corte Constitucional porque ellos están blindados, pero sí veo en la necesidad de poner una reglamentación y una suerte de leyes para poder aplicar el resultado de esta consulta. Y este proceso tomará muchísimo más que un año, pues yo creo que contigo puse el ejemplo de que esto hace 10 años era la consulta si Juan y María podían casarse, y resulta que después de 10 años Juan y María no solo que están casados, sino que tienen 3 hijos y van a bautizar al tercero. Entonces la consulta tenía un desenfoque cronológico que debió haber sido tamizado en algún momento o haber pedido alguna actualización del Consejo Nacional Electoral hacia la Corte, cosa que no se hizo, ya es llover sobre mojado. Pero arreglar esto, Roberto, es harto complicado, asimismo como harto impracticable poder ejecutar su resultado. Sí, pero yo no estoy totalmente de acuerdo contigo respecto a que la Corte Constitucional no tenga que rendir cuentas ante la Asamblea, porque finalmente lo que hizo fue desconocer una resolución de la Asamblea de 2013 que autorizó el desarrollo del campo de acuerdo a una prescripción específica de la Constitución. Si mal recuerdo, el artículo 407, que indica, lo decía hace un momento, el presidente solicita una autorización excepcional a la Asamblea para hacer explotación en zonas de reserva para fines extractivos. Y por lo demás, ese mismo artículo prescribe de que la Asamblea podrá decidir si se convoca a una consulta popular, es decir, es restrictivo en términos de que en ese caso específico es la Asamblea la que eventualmente tiene la potestad de convocar a consulta, no una ONG como Yasunidos. Entonces a mí me parece que aquí hay un concepto de fondo de que aún sea la Corte Constitucional tiene que estar sujeta a rendición de cuentas. Y al Sí, haber desconocido una resolución previa de la Asamblea Nacional para pretender, como he venido diciendo, retrotraer la ley 10 años, porque ese va a ser el efecto jurídico del resultado de la consulta popular, desde luego pienso que ¿por algo qué se te debería hago, hacer desde el punto de vista de control político. ¿Por qué te hago mi razonamiento, Roberto? Porque yo siempre busco el derecho de mejor calidad. Ya, entonces, en su momento puedes haber tenido razón de que la Asamblea tenía su posición y que la Corte, haciendo un esguince, aprobó la consulta y el Consejo Nacional Electoral la llevó a práctica. Pero el derecho de mejor calidad es la opinión ciudadana a través del resultado de una consulta, que ese es prácticamente inapelable. Es más o menos como que si hubieran convocado una elección de alguien que no que podía ser candidato, terminó siendo candidato y el pueblo lo terminó eligiendo. No lo vas a desmontar ya de la elección que hizo el pueblo. Te hablo de Sí, derecho de mejor calidad. pero yo te voy a decir una cuestión, ¿no? Y te pediría que me dieras una respuesta porque veo que tú conoces el tema. ¿Cómo así en el caso de Chocó Andino el resultado de la consulta aplica hacia futuro y no perjudica 17 permisos o autorizaciones que ya están otorgados? Y en el caso de Yasuní, Campo ITT, sí se le da un carácter retroactivo y como hemos venido mencionando reiteradamente, pues se lo retrotrae a 10 años atrás. Es decir, no hace sentido. Pero es Además, que, la cuestión de que... ¿Ah? Roberto, es que tú estás tratando de buscar sentido al sinsentido. Si se anulan unas elecciones, y por ponerte un ejemplo que lo tenemos ahorita, de los ecuatorianos en el exterior, a todos, y resulta que solo la van a hacer para unas dignidades, cuando es un absurdo lo que están planteando. Lo que tú también sostienes es un absurdo que ya lo hicieron,
Por tanto, el resultado del absurdo termina generando un derecho de mejor calidad, que no es absurdo, que es impracticable, pero que no es absurdo. Entonces, igual, Roberto, yo puedo coincidir contigo. Lo que estoy tratando de decir y sostener que son impracticables las dos cosas, que se cumpla de manera certera, completa, el resultado de la consulta y que las acciones que pretendan ejercer ustedes tengan la viabilidad constitucional pertinente. Estamos, como todo lo que sucede en este país, en un país de piruetas constitucionales. Sí, y vuelvo al argumento que mencioné hace un momento, en un país en condiciones normales, no tan fracturado desde todo punto de vista y desde luego incluyo el componente institucional en la reflexión que estoy haciendo y eso va a la conducta en particular de la Corte Constitucional, pues no deberíamos estar abocados a este debate, a esta discusión, porque sencillamente, si fuera el caso, pues este dictamen de consulta popular debería aplicar hacia futuro, no de forma retroactiva. La ley a nivel universal rige en lo futuro, no es retroactiva. Sí, lo tengo claro, Roberto, pero esto podemos seguir hablando y debatiendo y habrá posiciones así es. para todos los lados. El tema es que yo coincido contigo que esto termina siendo impracticable. Pero bueno, así está. Este es el país donde lo improbable termina siendo lo posible. Roberto, agradecerte por habernos atendido a esta hora de la mañana. No sé si querías agregar algo. No solamente de que vamos a ver qué es lo que sucede. Ahorita es muy difícil eh, anticipar que este tema está cerrado, sigue abierto por una serie de argumentos que los he expuesto a lo largo de esta intervención y creo que esto debe tener una solución en términos de los verdaderos intereses del país. Eso es lo que nos anima a nosotros como Cámara de Energía del Ecuador al intervenir y plantear todas estas cuestiones, porque finalmente no estamos representando únicamente intereses corporativos. En este discurso también hay mucho de sentido común que está alineado con este concepto del interés general, del interés del país. Y no sería la primera vez que el resultado de una consulta no se lleve a cabo. Eso usted lo sabe mejor que nadie. Roberto, que tengas un buen día. Igual, gracias. Abrimos el espacio a las menciones publicitarias, Bolo, y decimos, ¿está buscando un lugar perfecto para vivir? Claro.